Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo están? ¿todo bien? Bueno, Agustín, vamos a empezar por tu pregunta. Quedó pendiente. Eh, bueno, ¿cómo andan? Ahí se va aumentando la cantidad de participantes. Tenemos todavía pendiente, me parece, subir los audios del otro día. Me fui un poquito más, les pido perdón. Hice como 3 audios, 40 minutos, un delirio. Así que hoy vamos a tratar de estructurar un poquito mejor. Ya les voy tomando la mano a esto de las clases sistemáticas e intensivas en Zoom y más cuando es doctorado. No se asusten. La idea de hoy entonces es como les había, ahí está grabando, como les había ya adelantado en la hoja de ruta, ¿sí? Que vamos, y como les había adelantado en la clase pasada, ¿sí? Vamos a hacer 2 tandas, 2 tiempos. Una primera tanda que creo que va a durar unos 37 minutos, calculo, porque entre unos minutitos antes, que vamos a retomar entonces preconstruido, que ahí habíamos dejado el martes, ¿sí? Algunas cuestiones del mecanismo de interpelación, concepto de interdiscurso y algunos aspectos de la teoría de los dos olvidos. ¿No? Es inabarcable este material, este haz de problemas y de conceptos y de problematizaciones teóricas en 40 minutos por Zoom y después una pausa y después las preguntas. Así que este seminario está funcionando de alguna manera como una introducción a la teoría hegeliana, o a esta unidad del seminario. Es como una introducción. No es que vamos a cubrir, por supuesto, todos los flancos y todas las cuestiones. Además, es una lectura, habrán visto, compleja. No lo digo ni para excusar, ni para... Es compleja como es compleja la lectura de eso, no sé, de este tipo de trabajos, digamos, que tienen un horizonte de estructurar, de articular aspectos para producir teoría, digamos. Así que eso, nos van a quedar, nunca nos falla, nunca no hay hueco, digamos, nos van a quedar un montón de cuestiones como para que después ustedes puedan volver teóricamente a revisar. Resolvimos que el foro de consultas va a ser uno, no hay tantas, así que dejamos el foro de consultas el mismo para las 3 primeras unidades, abierto de manera tal que si vamos para archivo y vuelve a aparecer alguna lectura, o ustedes releyeron, o les cayó una ficha 2 semanas después. Es decir, tenemos el foro de consultas y de intercambios abierto como para que ustedes acompañen con las lecturas de estos materiales y bueno, y que eso vaya decantando de a poco. Víctor subió, ahí se va moviendo, pero ahí veo, subió una versión afortunada del texto de Maldivier. Ana Meisels tiene una traducción, creo que circulante del Tres Épocas, del artículo Tres Épocas. Si lo querés subir al foro o si lo querés mandar, genial. Si no, yo lo subo, pero fue un aporte de Ana, gracias. Y así que vamos sumando todo eso y también aprovechamos el foro. Digo, si alguien tiene otros materiales o si viene trabajando con otras, no sé, me quedo ahí Derrida, Santiago Derrida dando vueltas y algunas otras inquietudes que van apareciendo y las quieren volcar en el foro, yo creo que puede ser productivo y más en esta instancia. Acá se entrecruzan cuestiones que tienen que ver bueno, con lecturas psicoanalíticas, con lecturas altuserianas, con lecturas de Frege. Yo me voy un poquitito a la parte 2 ahora en breve, y ustedes componemos, digamos, este conjunto. Me parece un muy buen espacio para trabajar un texto de estas características, desde saberes y trayectorias heterogéneas y en algunos aspectos complementarios. Así que lo que quieran comentar, preguntar o aportar en los foros, de a poquito, y también tienen la posibilidad en el foro de descliquear para que les lleguen las intervenciones al mail, es decir, para que no les lleguen. Yo quiero que me lleguen, así que no lo descliqueo. Pero el tipo de foro que planificamos, del foro de consultas, tienen ustedes
en el campus la opción de descliquear para que no les estén llegando todas las intervenciones al mail y ustedes puedan entrar cuando quieran al foro y ver ahí qué hay. ¿Tá? Y esto para que no nos abrumemos en situación de cuarentena. A mí no me abruma, pero ustedes están cursando, así que dejo también esa inquietud. Abro el chat, es una traducción de un estudiante, pero perfecto, Ana. Una pregunta, ¿la clase del martes? Sí. En posgrado arrancó con cursos nuevos estos últimos 2 días. Yo en general apenas termino la clase, la mando a posgrado, le hacen una magia, le ponen en la plaquita de posgrado y la suben rápidamente al día siguiente. La verdad que entre que yo me pasé un poquito rosca con 3 videitos seguidos que tienen que subir, y además están arrancando el doctorado otros cursos, así que hubo una demora en ese sentido. Tenía que avisarle, yo hablé hoy a la mañana temprano y me dijeron esto, que estamos trabajando, pero hubo una demora, pero por supuesto, Víctor, que sí, que la clase del martes, todas las clases las vamos a subir al campus, ¿tá? Solo que en este caso, entre que eran 3 y que, bueno, en fin, cuestiones de organización específica de esta semana, nos desbordó un poquitito la actividad de posgrado, pero bueno, estamos en eso. Ahí está, bien. Dejo abierto entonces el chat y la dinámica va a ser la siguiente, voy a retomar, voy a explicar algunas cuestiones teóricas, voy a hacer una aclaración ahora que hice por el campus, así que por el foro, así que creo que les habrá llegado, pero lo retomo de todos modos. Después hacemos un entretiempo, una mini pausa, una vuelta sobre nuestro propio eje, un vaso de agua, café, y volvemos, y ahí habilitamos un momento de consultas. Y en esa estructura creo que puede llegar a funcionar la clase un poquito más ordenadamente que la del martes pasado, que fue un poquito así. Está bien, inordenada, no desordenada, inordenada. Bueno, primera aclaración, estoy también leyendo las descripciones o presentaciones de materiales que devinieron presentaciones de proyectos, así que eso me parece interesante también. Y a partir de eso, una consideración, y que también tiene que ver con algo de lo que apareció el martes, y yo lo entiendo perfectamente, que es la inquietud de qué se analiza con esto, cómo se analiza o cómo se hace con esto en un análisis. Y que ahí me parece que hay dos cuestiones, dos observaciones que a compartir y a pensar conjuntamente. Una es la especificidad de la práctica teórica. No estamos acostumbradas en este presente a la especificidad de la práctica teórica como una práctica de investigación en sí. Entonces, hay una cierta tendencia, diría, voy a decir empirista o corpusista. Me han rechazado propuestas de artículos porque dicen no tiene corpus. Y era una discusión teórica, digamos, por ejemplo, o incluso ponencia, una cosa rara. Y hay algo ahí de la urgencia del armar, de ir al armar un corpus y de aplicar esta idea de aplicación, es decir, lo que propongo para hoy y un poquito para la semana que viene también, pero después vamos a ir avanzando igual en un análisis. Y quiero decirles que estamos haciendo un análisis, porque lo que estamos haciendo es revisar, pensar, problematizar y estudiar aspectos de prácticas teóricas, de propuestas teóricas, de discusiones epistemológicas, que tienen efectos, sin duda, en las formas de lectura, en los trazos de análisis, en la escucha de los equívocos, de los elementos, de aspectos materiales, o de aspectos de los materiales, digamos, de los materiales discursivos. Entonces, el trabajo teórico en sí incide, necesariamente incide, con el tiempo, muy a poquito, no de una semana a otra, por supuesto, esto es medio como un análisis. Entonces, hay una urgencia de aplicación, digamos, de resolver o aplicar, pero necesitamos suspenderla, porque esta es una propuesta además de trabajo que está en las antípodas de la lingüística aplicada. No es que está proponiendo conceptos o estrategias o lo que fuese que se aplican
a un texto de tal modo, ¿sí? No solo en lo que se suele llamar estándar, de manera estándar la lingüística aplicada, sino, por ejemplo, el análisis crítico del discurso, que dice, bueno, ¿qué se hace? Se lo divide en cláusulas, se hace esto, se reconoce tal cosa, hay como cierta instructivo, digamos. No se trabaja acá con esa idea de instructivo. Algo del análisis que a mí me gusta, que es lo de los casos. Acá hay colegas psicoanalistas que están haciendo formación en la historia del psicoanálisis. Si están por ahí, avisen, ahí van. Me corrigen lo que me tengan que corregir, pero digo, esta idea del caso a mí me gusta también como un modo de trabajar los textos. Entonces no es que necesariamente la relación antagónica entre formaciones discursivas vamos a aplicarla al análisis de un corpus o algo así. Pero sin duda, es decir, quiero disociar o por lo menos suspender la evidencia de que analizar es clasificar, es delimitar, es poner cosas en lugares. ¿Ah? Entonces, ¿qué es analizar? Lo vamos a ir viendo muy a poquito y cada quien va a ir formándose también cierta posición en torno a eso. Esa es un poco la idea en función de su propio campo de intervención, de sus propias trayectorias, de sus propias lecturas y articulaciones. Pero quiero decir que sin duda, este primero es un texto de índole teórica y eso vale en sí, es una práctica en sí. Una discusión teórica que el texto está dando. Pero por otro lado, esa discusión teórica incide sin duda en una práctica analítica. Tiene efectos en términos analíticos. No tengo ninguna duda de que la postulación del concepto de interdiscurso como exterior constitutivo a toda secuencia, a todo texto, a todo intradiscurso, tiene efectos analíticos. Porque comprender los procesos de formación de los elementos que se escriben en este texto supone necesariamente un rodeo por un exterior constitutivo. Y eso ya hace entrar a esta secuencia, de otro modo, leer de otro modo. Si el trabajo teórico, cuando se hace de manera sostenida, cuando se hace tratando de dejarse permear, digamos, por los interrogantes que la teoría propone, genera dislocamientos en los modos de leer, en la escucha, en lo que comprendemos, va produciendo efectos en ese sentido. No es el efecto del llame ya, ni del aplíquese inmediatamente, no es un instructivo en ese sentido, y en eso tiene otras formas de trabajar analíticamente. Me estoy pasando de tiempo y necesito calcularlo, así que voy acá, voy a hacer lo siguiente, voy a trabajar algunos aspectos puntuales que nos quedamos pendientes la vez pasada de las verdades evidentes, me voy a ir un poquitito para atrás a la parte 2, y después de la pausa me voy a ir un momento a una parte concreta del análisis automático del discurso y explicar por qué hago ese movimiento de ir y venir. Ustedes pueden ir formulando las preguntas o las pueden formular, las anotan, ahí está, vayan anotándolas y las formulan en el Zoom post pausa, así no las pierdo. Ahí está, como me pasó la otra vez. Bien, entonces, voy a retomar un poquitito dos cosas generales que la otra vez ya dijimos, voy a repetir. Esto es con repetir y con soplar, voy a repetir. Uno es que, a diferencia de otras perspectivas, de otros enfoques, el carácter material de la lengua, el registro de la lengua, cumple un papel importante, relevante en esta perspectiva. En la página es compleja la relación lengua-discurso en Piaget, complejísima, después, bien, hacemos otro seminario, es compleja, pero quiero simplemente señalar que en la página 90, esto les va a quedar grabado, en la página 90 esto se especifica de manera bastante clara en relación con ciertos debates, de alguna manera al interior del marxismo, y además a mí me parece relevante por algunas discusiones como actuales en torno de si la lengua es así o asá, digamos, toda la cuestión del lenguaje inclusivo y ciertas discusiones en torno de la caracterización de la lengua del lenguaje con algunos adjetivos. A mi entender, lengua no se adjetiva casi. ¿No? Es algo que existe con sus características, es difícil de adjetivar. Y me interesa entonces esa discusión, alguien había traído Bastillo-Bologi, ¿no? Son discusiones que al interior del marxismo se dan respecto de la relación entre lucha de clases y lengua. ¿Ah?
la relación, acá, bueno, lengua barra lenguaje depende de la perspectiva. En la página 90 se señalan algunas cuestiones, esto no es completo, no es todo lo que hay que comprender de la articulación lengua-discurso en Piaget, es solo una partecita. Lo que está diciendo en la página 90, voy a leer una partecita, es lo siguiente. Va a decir, la lengua aparece como la base común de procesos discursivos diferenciados, comprendidos en ella en la medida en que, como se ha mostrado más arriba, los procesos ideológicos simulan a los procesos científicos. Lo que me interesa es esta idea de que la lengua es la base común, no base en el sentido de estructura en términos marxistas, sino la base sería, yo lo formulo como condición necesaria, no suficiente, para los procesos discursivos. Pero que la base es común a un proceso discursivo, a los procesos de distintas formaciones discursivas. Es decir, a las relaciones de sentido que se dan en distintas formaciones discursivas. La lengua es una base común. Al oponer base lingüística a proceso discursivo, nos proponemos destacar, como lo ha hecho recientemente Paul Henry, que todo sistema lingüístico, en tanto conjunto de estructuras fonológicas, morfológicas y sintácticas, está dotado de una relativa autonomía que lo somete a leyes internas, que constituye precisamente el objeto de la lingüística. Es decir, aspectos sintácticos, morfológicos, fonológicos de la lengua constituyen la base común. Ahora bien, el orden del sentido de las expresiones, de las palabras, de las construcciones, de los enunciados, ya no está dado por la lengua, sino que a partir del funcionamiento de la lengua, ¿sí?, los procesos discursivos, que son las relaciones sistemáticas de equivalencia, de sustitución, de causa-consecuencia entre elementos discursivos en el plano del sentido, si dos significantes son o no son equivalentes en su sentido, depende de qué formación discursiva se encuentren. Proceso discursivo remite a eso, a las relaciones entre elementos significantes al interior de una formación discursiva. Entonces, al pasar de una formación discursiva a otra, un elemento significante entra en distintos procesos discursivos y por lo tanto significa diferentemente, significa de otro modo. Ese otro modo puede ser antagónico, de alianza, de subordinación. Ahora, la lengua es la base común. Entonces, dice abajo en la nota al pie 120, la lengua es un prerequisito indispensable de todo proceso discursivo. Lo que en todo caso pone en juego aspectos de la lucha de clases son los procesos discursivos, que asignan sentido a las expresiones, a los enunciados, a las frases, y que asignan relaciones entre, por ejemplo, relaciones de causa-consecuencia. Es pobre pero, es pobre porque, etc. Es decir, relaciones de articulación entre preposiciones. Eso se da al interior de una formación discursiva, eso no depende de la lengua. Y el sentido tampoco depende de la lengua. El sentido depende de los procesos discursivos que son propios o que caracterizan una formación discursiva determinada. Por eso diría que para un análisis del discurso desde esta perspectiva, la lengua, el registro específico de la lengua, su sintaxis, las relaciones en ese sentido, la morfología, son aspectos necesarios pero no suficientes. Y que el orden, en todo caso, el problema de la lucha de clases en relación con las disputas, no, disputas es una palabra que no me gusta, con las relaciones de sentido, ¿sí?, las distinciones, las relaciones de sentido, los antagonismos, las tensiones, etcétera, en el plano del discurso, se da justamente en el plano del discurso y no como parte del orden de la lengua. ¿Sí? Quería aclarar esto. Primera aclaración, tenemos un ratito, tenemos que ir rápido. Este es el punto 0. Ahora vamos al punto 1. En el punto 1 me voy a ir a la página 123 y voy a leer rápidamente una partecita que retoma un poco la pregunta de Dayana de la otra vez, pero también el problema del mecanismo de interpelación ideológico. ¿Sí? Estoy yo acá leyendo en la parte 2. Yo recomiendo que lo lean entero y sobre todo recomiendo la lectura de la parte 2, más para gente de filosofía y más para gente de filosofía del lenguaje. Creo que se van a hacer una panzada, porque ahí está toda la discusión freudiana sobre el sentido, la dimensión de la proposición. También hay ciertas discusiones con Ducrot sobre la idea de presuposición, que está descartadísima en esta perspectiva, etc.
En la página 123, que hace como una recapitulación de la parte 2, voy a leer solamente el punto 3, dice finalmente, y sobre todo, el esbozo incierto e incompleto de una teoría no subjetivista de la subjetividad. Es decir, cómo explicamos el problema de la subjetividad sin ser subjetivistas, sin estar parados en la evidencia de existencia del sujeto, que designa los procesos de imposición y simulación, entre comillas, que constituyen al sujeto poniéndolo en su lugar, al significarle lo que es y disimulándole simultáneamente esta puesta en lugar, este sujetamiento, por la ilusión de autonomía constitutiva del sujeto. Es decir, el individuo, digamos, el individuo deviene o es producido como sujeto por el mecanismo de interpelación ideológica, que al mismo tiempo de producir el sujeto como efecto y no como causa. El sujeto es efecto de la ideología, no causa. Y el sentido también. El sentido surge de los procesos discursivos de las formaciones. No está en el origen. Es efecto de las relaciones. Ahora, al sujeto se le representa como si sí fuese el origen de lo que dice y como si sí fuese causa y no efecto. El sujeto se cree causa de todo. Es la causa de sí, hasta de sí mismo. Se crea a sí mismo, digamos. Entonces, la ilusión de autonomía constitutiva del sujeto, de manera que el sujeto marcha solo, de acuerdo a la expresión de Luis Althusser, quien en Ideología y aparatos ideológicos del Estado, en verdad ha puesto los fundamentos reales de una teoría no subjetivista del sujeto, en los términos de una teoría de las condiciones ideológicas de la reproducción barra transformación. Nunca hay pura reproducción, nunca hay pura transformación. Siempre es en esa relación de fuerzas entre reproducción y transformación de las relaciones de producción. La relación entre inconsciente en el sentido freudiano e ideología en el sentido marxista, que permanecía inevitablemente misteriosa en la pseudo solución estructuralista del texto de Thomas Herbert, es un texto de Piaget, que firmó con el seudónimo Thomas Herbert, que escribió a fines de los 60 y ya no está de acuerdo, y se autocritica con otro nombre, es una cosa maravillosa. Entonces, todo el tiempo es así, todo el tiempo es así. Comienza así a aclararse, es decir, algo no resuelto en la perspectiva anterior, comienza a aclararse desde el punto en que Althusser formula en este texto una teoría no subjetivista de la subjetividad, ¿no? Comienza así a aclararse, como se verá, debido a la tesis fundamental de acuerdo a la cual la ideología interpela a los individuos en sujetos. No es que interpela a los sujetos, porque si decimos eso, estamos suponiendo la existencia del sujeto, que es interpelado. No, la ideología interpela a los individuos en sujetos. El sujeto es causa, perdón, el sujeto es efecto, digamos, y no la causa de sí, no es el origen. El individuo, ya que está citando directamente al Althusser, el individuo es interpelado como sujeto, libre entre paréntesis, para que se someta libremente a las órdenes del sujeto con mayúscula, acá los lacanianos es una panza, por lo tanto, para que acepte libremente su sujetamiento. Entonces, esta es la cuestión, y ahí es que incide el problema de las formaciones del discurso, que proveen al sujeto las evidencias que el sujeto considerará, por la ilusión de ser el origen, considerará opciones propias, sentidos propios. Les resultará evidente. Anoten lo que necesitan y después, en el tiempo 2 volvemos sobre las preguntas. Este es el punto 1. Segundo punto, preconstruido. Estoy diciendo un poquito rápida y puntual, pero bueno. Segundo punto, preconstruido. El problema del preconstruido es complejísimo porque en realidad está haciendo toda una discusión, está discutiendo con la tradición freudiana, digamos, y con la tradición de la semántica filosófica, y hay toda una discusión sobre el problema de las relativas, el problema del nombre propio, que me encantaría dar con ustedes y no nos va a dar el tiempo, básicamente. Así que voy a sintetizar dónde aparece en el apartado 2 la definición de preconstruido para que ustedes puedan ir y volver, y en ese ir y vuelta ir de a poquito en ese trabajo espiralado, de alguna manera, de lectura teórica, de relectura, de reflexión, volver y en algún momento formular, si no es hoy, las consultas que consideren necesarias o pertinentes a través del foro, y podemos agregar una clase consulta, en fin. Voy a ir a la página 96,
que es donde aparece de alguna manera más concretamente formulado una definición de preconstruido. Lo importante del preconstruido, digo a modo de introducción, es que no lo entendamos como un contenido. Preconstruido no es una presuposición, para quienes vienen de filosofía, no es lo no dicho, para quienes vienen del mundo, o sea, todos, todos tenemos una cierta idea de qué es lo no dicho, de qué es lo dicho, no es lo no dicho, y tampoco funciona bajo la forma de la, digamos, ni de la presuposición, ni de un presupuesto. ¿tá? Preconstruido tiene que ver con cierto funcionamiento específico de las formas sintácticas, algunas, ciertas, determinadas formas sintácticas, que generan un efecto, ¿sí?, de incrustación de una predicación. Ténganme paciencia, ahora lo vamos a entender un poco mejor. Voy a dar un ejemplo que no es el que da Piaget, pero creo que funciona, que es el de una nominalización, y una nominalización con una frase definida. Frase definida, digo, los artículos, singular, ¿sí?, un determinante singular. ¿tá? El aumento del desempleo. Ahí tenemos dos nominalizaciones, pero bueno, el aumento de X, ¿sí? El mantenimiento de la cuarentena, etcétera, etcétera. En esos casos, por la forma sintáctica que tiene esa construcción, aparece como un efecto de existencia de esa predicación. Yo digo un poco muy informalmente, muy a la Wikipedia, que hay como una predicación encubierta. Si nosotros decimos el aumento de las tarifas es positivo, o decimos el aumento de las tarifas no es positivo, cualquiera de las dos vías de predicación se sostienen sobre una base de una predicación encubierta, incrustada bajo la forma de la nominalización. Es decir, las tarifas aumentaron. Eso no está acá presentado como una predicación, es decir, una proposición con su sujeto y su predicado en términos lógicos, no tanto en términos sintácticos, sino en términos lógicos, que en este caso coinciden. Las tarifas aumentaron y eso es bueno y eso no es bueno. No se dice, tenemos 10 minutos, muy bien, no se dice entonces las tarifas aumentaron y, sino el aumento de las tarifas, y esa predicación aparece en el texto, en el enunciado completo, como si fuese pura evidencia, a partir de la cual se construye la predicación. Pero es una evidencia incrustada, como una predicación incrustada en el texto o en el enunciado. ¿sí? Preconstruido tiene que ver con ciertas formas específicas de la sintaxis que incrustan predicación evidente, a partir de la cual se produce el resto del enunciado que sí se sabe predicando. Es como una predicación que no se sabe predicando, digamos, que no se ve a sí misma predicando. Cualquier cosa, volvemos. Entonces leo en esto en la página 96, va a decir justamente, cuando habla de preconstruido, va a hablar de una separación, distancia o desfasaje en la frase entre lo que se piensa antes en otra parte o independientemente y aquello que está contenido en la afirmación global o negación global de la frase. No porque alguien esté pensando antes en términos de tiempo, no, sino básicamente porque el efecto es como si hubiese un escalonamiento en la predicación. Ahí hay dos predicaciones. El aumento de las tarifas es así WhatsApp. En el es así WhatsApp hay una predicación abiertamente predicativa, digamos. En el aumento de las tarifas hay una predicación incrustada, que no tiene la forma de una predicación, no tiene la forma de una estructura de sujeto y predicado. ¿ah? Ahí, en esa doble predicación hay un desfasaje. El aumento de las tarifas se presenta como si esa evidencia ya viniese dada, ya viniese ahí, estuviese siempre ya armadita. Y a partir de esa evidencia es que se produce la predicación polémica para un lado, para el otro, posición a favor, posición en contra, pero lo que queda ahí como evidencia en cualquiera de las posiciones es esa predicación que viene dentro de la estructura nominal, de la nominalización. Por eso es que hablan de un desfasaje entre dos momentos o dos dominios del pensamiento en el sentido del discurso, del enunciado del discurso.
la relación asimétrica con desfasaje entre dos dominios del pensamiento, del discurso, de manera tal que un elemento de uno irrumpe en un elemento del otro bajo la forma de aquello que hemos denominado preconstruido. El preconstruido se encastra, es un efecto de evidencia, de lo siempre ya dado, ¿sí? Que se produce por un mecanismo de incrustación o encastramiento, estoy diciendo una barbaridad, se encastra, se incrusta ahí, y a partir de eso se predica. Es como si este elemento ya se encontrara allí. Precisemos que al hablar de dominio de pensamiento no queremos designar contenidos de pensamiento exteriores al discurso, ¿no? Son dos formas o dos dominios de lo discursivo. Tenemos ahí, en la frase, el aumento de tarifas es X, no dos partes, dos dominios, dos instancias, y entre ellas hay un desfasaje, hay una brecha, hay un decalage, ese es el concepto de decalage. Hay una relación asimétrica. Una parte de esa frase, de ese textito, se presenta o aparece como si ya viniera dado de antemano. La otra parte es la parte en donde el sujeto toma posición. Tiene como a favor, en contra, se predica, se dicen cosas. Pero la primera parte suele aparecer como lo impensado de la frase. Lo que ya viene dado. Lo impensado de la reflexión, lo impensado del enunciado de ese textito. Preconstruido es exactamente eso. Yo doy el ejemplo con una nominalización, pero puede pasar con otro tipo de estructuras, pueden pasar con frases nominales, frases sustantivas, con los nombres propios, en fin. Me interesa esa relación de desfasaje entre dos dominios de lo discursivo. Me interesa especialmente. Desfasaje entre dos dominios de pensamiento, de manera tal que el sujeto encuentra uno de estos dominios como lo impensado de su pensamiento, como si preexistiera, como si viniera de otro lado, como si viniera de un cierto exterior que se inscribe en el enunciado y sobre esa inscripción se predica. Bien, perfecto, tengo 5 minutos más. Eso respecto del preconstruido. El preconstruido, entonces, es un efecto del interdiscurso. ¿Por qué hay ese decalage, esa brecha, ese desfasaje entre esto que llamo como dos formas de la predicación? Una encubierta, entre comillas, nadie encubre nada, no hay malos y buenos en el discurso, pero digamos, como si ya viniera dada, y la otra que se presenta como en la zona de la predicación. Ahí es donde entendemos el efecto o el funcionamiento del interdiscurso. La forma de preconstruido o el efecto de preconstruido es una de las formas en las que opera el interdiscurso, proveyendo aquellas evidencias sobre las cuales se montan los enunciados, los textos, las predicaciones, las posiciones, las ideas, etc. Es decir, el interdiscurso, por ejemplo, provee evidencias bajo la forma de objetos sobre los cuales hay que predicar. Entonces, sea que la predicación sea a favor o en contra de A, B, C, D, pero el objeto sobre el cual esa predicación se construye aparece como una evidencia incrustada. Eso es un efecto del interdiscurso. Yo no veo, eso no es el interdiscurso. Se postula la existencia del interdiscurso para poder explicar por qué en distintos intradiscursos, textos o secuencias discursivas, se puede ver regularidades en ese efecto. Efecto de preconstruido. El otro efecto que se señala acá como efecto del interdiscurso es el efecto transverso, que tiene que ver con las relaciones, por ejemplo, de causa-consecuencia entre proposiciones, que también se suelen presentar bajo la forma de evidencia. Es decir, que sea evidente la relación de causa-consecuencia o de temporalidad, etcétera, ¿no? O de exclusión entre determinadas proposiciones, viene dado de alguna manera de un exterior constitutivo, de una anterioridad. Anterior, todo esto con muchas comillas, por lo menos con una de cada lado, digamos, con dos, una y una. ¿tá? No es que es anterior. Esto es una postulación teórica para poder explicar el decalage observable entre zonas del texto que están construidas o funcionando como si ya vinieran dadas de antes. Ahí podemos ver, escuchar, ver, percibir síntomas del interdiscurso, efectos,
funcionamientos del interdiscurso. Esto es necesario de ser comprendido, tengo 2 minutos y 27, después retomamos después de la pausita, en la parte en donde explican, ya en el capítulo 3, ahí ya avancé hacia el 3, ahí venía en el 2, hacia el 3, que es lo que yo había restringido la lectura por una cuestión para que no abandonen antes de empezar, digamos, pero capítulo 2 súper recomiendo, que es la teoría de los dos olvidos. Voy a hacer una presentación en el artículo de Decalage, sobre Decalage, ahí ustedes tienen una cierta exposición del problema de los dos olvidos, digamos. La teoría pelletiana de los dos olvidos, yo tiendo como a leerla como, justamente, los dos olvidos representan los dos dominios, o los dos registros que organizan lo discursivo. Lo discursivo no es homogéneo, porque si tenemos una zona de lo discursivo, del discurso, que incluye o incrusta, digamos, elementos que vienen formados del interdiscurso, ¿sí? Es decir, que el intradiscurso se construye, se hilvana sobre evidencias y elementos que el interdiscurso le proporciona. ¿Tá? Entonces, la teoría de los dos olvidos tiene que ver justamente con esta idea de distinguir dos registros o dos dominios en el orden del discurso, y que tiene que ver con el modo en que el sujeto se representa a sí mismo en esa relación con los dominios del discurso. El sujeto no va a ver dos dominios del discurso. Los textos tampoco ven dos dominios del discurso. Eso es una postulación teórica, ¿sí? Se me va a cortar, así que cualquier cosa en cuanto se corte, dejamos pasar unos 5, y si quieren en vez de, y 45, nos volvemos a conectar, ¿les parece? Ok, aviso de antemano, ahí está, porque me quedan menos de un minutito. Pero es esto, entender que cuando nosotros tenemos enfrente un texto, no le vemos dos partes. Es una postulación analítica. Cuando vemos una persona, no le vemos el inconsciente ahí funcionando. Es una postulación que permite identificar registros, funcionamientos, relaciones, zonas opacas para el sujeto empírico, para el sujeto epistémico, y trabajar con eso. Esta teoría opera en ese sentido de manera análoga. Entonces, no es que el sujeto olvida algo que realmente supo, no hay memoria del sujeto. La idea de olvido que acaba de aparecer todo el tiempo, entre comillas, tiene que ver con que el sujeto se constituye por el mecanismo